La historia de los Salmos de Daniel, las oraciones más asombrosas de la Biblia. Antes de continuar, escriba desde qué país está viendo el vídeo. Disfruta escuchando. Jerusalén cayó, no al sonido de las trompetas, sino en un silencio ensordecedor. La gente escondía a sus hijos bajo los bancos, las mujeres se aferraban a los pergaminos de las escrituras y los ancianos miraban hacia el templo, sabiendo que había desaparecido. Esto sucedió en el tercer año del reinado del rey Joaquín. Babilonia no se derrumbó como una avalancha, sino que se deslizó lentamente como una roca antigua de la que no había escapatoria. Nabucodonosor entró en la ciudad sin prisas. Ya sabía que la victoria estaba cantada. El templo fue saqueado con la precisión de un cirujano, solo lo que era valioso. Algunos vasos incluso fueron llevados con cuidado, en tejido blando. Fueron llevados como prueba de que el Dios de Judea había sido derrotado. Nadie discutió. La gente cayó de rodillas. Algunos guardaron silencio. Algunos rezaron. De entre los jóvenes cautivos judíos, el rey ordenó elegir a los mejores, no por el número de batallas o heridas, sino por su aspecto. Sin defectos físicos, con ojos brillantes, con un habla que fluyera como el aceite. Tenían que ser inteligentes, obedientes, capaces de absorber, como una esponja, todo lo nuevo. Fueron elegidos para un gran propósito, iban a convertirse en sirvientes del palacio real. Entre ellos había un joven llamado Daniel. Delgado, con mirada desconfiada, como si supiera que se iban a aprovechar de él, y supiera cómo evitarlo. Sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran iguales, tranquilos, inteligentes pero firmes. Los colocaron en habitaciones lujosas, pero los muros de estas habitaciones eran más altos que los de la prisión. Les quitaron sus nombres. Les dieron otros nuevos, Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Les dieron vino y manjares de la mesa real, como si alimentaran a los potros antes de una carrera. Pero en cada sorbo Daniel no sentía alimento, sino huida. Lo sabía, si lo tomaba, lo tomaría todo. Se acercó al jefe de servicio, un hombre amable pero nervioso, y le pidió, no comamos de la mesa del rey. El hombre le miró con miedo, si te ves peor que los demás, no podré soportarlo. Pero Dios concedió a Daniel misericordia ante sus ojos. Daniel no discutió. Simplemente pidió, danos 10 días. Agua y verduras. Luego compáranos. 10 días no son nada comparados con la eternidad, pero la eternidad puede comenzar con esos 10 días. Al 11º día, los rostros de Daniel y sus amigos se iluminaron como la luz de la mañana. Estaban más fuertes, más limpios, más tranquilos que los demás. Su dieta seguía siendo la misma. Pero quedaba algo más, algo que no podían traducir del hebreo al babilonio, fortaleza. Pasaron los años. Aprendieron la lengua, las enseñanzas, los rituales, la adivinación. Pero dentro de ellos estaba el recuerdo. No renunciaron a él, simplemente lo callaron. Nabucodonosor los observaba como un león domado. Estaba interesado en ellos. Especialmente Daniel. Demasiado tranquilo. Demasiado confiado. Demasiado diferente a los demás. Un día el rey comenzó a tener sueños. No unos que lo asustaran, sino unos que lo mantenían despierto. Se despertaba cubierto de sudor, murmurando algunas palabras. Peor aún, no podía recordar el sueño en sí, solo lo que había sucedido después. Convocó a todos los sabios, magos, observadores de estrellas y sacerdotes. Le preguntaron, cuéntanos el sueño y lo interpretaremos. Pero él estaba furioso, no lo recuerdo. Cuéntame el sueño y su significado. De lo contrario, morirás. Los sabios palidecieron. Uno dijo la verdad, no existe tal persona en la tierra. Solo los dioses pueden saberlo. Nabucodonosor no quiso escuchar. Firmó un decreto, todos los sabios a muerte. Los soldados salieron. Daniel y sus amigos estaban entre ellos. Cuando Arioc, el comandante de la guardia, entró en las cámaras, Daniel no gritó. Preguntó, ¿por qué un decreto tan precipitado? Explicó Arioch. Daniel asintió con la cabeza. Y se dirigió al rey. No discutió, no se ocultó. Solo preguntó, dame un poco de tiempo. Te contaré tu sueño. Y lo que significa.
El rey sin saber por qué accedió. Daniel volvió a su habitación. Ananías, Misael y Azarías estaban allí. No estaban en silencio. Estaban orando. Rezaban como los que saben que o es el fin o es el principio. Esa misma noche Daniel vio. No se despertó con miedo, sino con claridad. Se dio cuenta de que no estaba viendo un sueño, sino una parte de la verdad deconstruida en signos. Cayó de rodillas. Dio gracias a Dios. Y por la mañana se dirigió a Arioch: no mates a nadie. Llévame ante el rey. Nabucodonosor se sentó alto como un dios. Daniel estaba bajo como un invitado. El rey le preguntó: ¿puedes contarme mi sueño y explicármelo? Daniel no sonrió. Dijo: ningún sabio puede hacer eso. Pero hay un Dios en el cielo. Él me lo ha revelado. Para que tú, rey, entiendas lo que está por venir. Y comenzó a narrar. Viste una estatua. Una gran estatua. Terrible. La cabeza es de oro puro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas son de hierro. Y los pies son de hierro mezclado con arcilla. Y entonces una piedra voló. Golpeó los pies. La estatua se derrumbó. Todo, oro, plata, bronce, hierro, se convirtió en cenizas. Y la piedra se convirtió en una montaña que cubrió toda la tierra. El rey no respiró. Daniel continuó: eres una cabeza de oro. Un gran imperio. Pero después de ti vendrá otro. Y otro. Y otro. Y todo será destruido. Porque habrá un reino que no es de los hombres. Lo aplastará todo. Y será eterno. El rey permaneció en silencio. Luego se postró. Él, el Señor del mundo, se postró ante el joven cautivo. Tu Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, susurró. Y exaltó a Daniel. Le dio oro, poder, títulos. A petición de Daniel, nombró a Sadrac, Mesac y Abednego para gobernar las provincias. Pero esto fue solo el comienzo. Porque incluso los más cercanos al trono descubrirán un día lo tambaleantes que son sus cimientos. Pasaron algunos años. Babilonia brillaba como un ídolo. Nabucodonosor ya no necesitaba pruebas, él mismo era la prueba. La ciudad se hinchó de oro, fragancia y orgullo. Su palacio se alzaba sobre los templos como el sol sobre una lámpara. El rey decidió que, puesto que era un poder, tenía que ser visible. Así que mandó erigir una estatua. No solo de oro, todo el camino hasta el suelo, 90 pies de alto, 9 de ancho. Se erigió en la llanura de Deir como un desafío a los cielos. Cada ladrillo, cada pieza de metal fue llevada por esclavos. Cuando la obra estuvo terminada, Nabucodonosor dio un banquete. No celebró, sino que adoró. Reunió a príncipes, gobernadores, jueces, tesoreros, nobles de todas las provincias. Vinieron en carros, a caballo, en camillas. No les importaba a quién rendían culto, siempre que hubiera alguien ante quien inclinarse. Los guardias rodeaban el perímetro. Los músicos se preparaban. El heraldo real se adelantó. Su voz era fría como el acero. Naciones, tribus, lenguas. Cuando oigáis el sonido de la trompeta, el arpa, la lira, la flauta y todos los instrumentos, postraos en tierra y adorad la estatua que ha erigido el rey Nabucodonosor. Quien no se incline será arrojado inmediatamente al horno de fuego. Muchos se inclinaron antes de que empezara la música, por si acaso. Otros se postraron con gracia teatral. En la llanura, entre la multitud, el polvo se levantaba de sus rodillas. Pero no en todas partes. 3 se mantuvieron erguidos. Sadrac, Mesac, Abednego. Al principio nadie lo notó. Luego alguien lo notó. Los caldeos, que durante mucho tiempo habían envidiado su confianza real, se acercaron al rey. Oh rey, vive para siempre. Has promulgado un decreto, inclinaos. Pero hay 3 judíos a quienes tú mismo has nombrado gobernantes en la provincia, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no te adoran, no se postran, no reconocen a tus dioses. Nabucodonosor no palideció de rabia, sino de insulto. Esto era un desafío no solo a él, sino a todo el sistema. Ordenó que los trajeran. No los arrastraron. Caminaron con sus propias fuerzas. No había orgullo en su andar, solo calma.
El rey los miró como a personas que habían quebrantado una antigua ley, no desafiar al hombre sobre las nubes. ¿Es esto cierto?, preguntó. Se os dará la oportunidad una vez más. Sonará la música y os inclinaréis. Todo será olvidado. Pero si no, el horno espera. Y entonces dime, ¿qué Dios te salvará de mi mano? Respondió Sadrach. Lentamente. Casi en silencio. No nos defenderemos de ti. Si nos abandonan, el Dios al que servimos puede salvarnos. Y si no, que sepas una cosa, rey, de todos modos no adoraremos a tus dioses ni a tu estatua. El silencio fue como una bofetada. Nabucodonosor se levantó de un salto. Su rostro enrojeció y sus ojos se llenaron de sangre. Gritó que encendieran el horno 7 veces más caliente de lo habitual. Llamó a los guerreros más fuertes y ordenó que ataran a los 3 hombres, sin desvestirlos, para que ardieran junto con sus ropas. Tal como estaban. Tal como habían venido. Los condujeron al horno, donde el calor ya distorsionaba el aire. Los guerreros abrieron la barrera. Las llamas estallaron como una bestia. Hacía tanto calor que los soldados que habían abandonado a los prisioneros murieron quemados en el acto. Y Sadrac, Mesac y Abednego se apresuraron a entrar. El rey estaba mirando. Quería ver el fuego. Quería que los demás lo vieran. Pero algo cambió. Nabucodonosor se levantó de repente. Luego se puso de pie. Luego dio un paso adelante. No se dio cuenta de lo que estaba viendo. ¿No arrojamos a 3 de ellos al fuego?, preguntó a sus consejeros. Ellos asintieron, sin comprender. Pero yo veo 4. Gritó. Caminan libremente sobre el fuego. Y uno de ellos, su cara, es como el rostro del Hijo de los Dioses. Cerró los ojos. Los abrió de nuevo. Estaban allí. Vivos. Sus ropas intactas. Sus cabellos sin quemar. Y el fuego, no los tocó. Nabucodonosor caminó hacia el borde. Gritó. Sadrac, Mesac, siervos del Dios Altísimo, salid. Ellos salieron. Sin miedo. Sin olor a humo. Sin cenizas sobre sus hombros. El pueblo retrocedió. Príncipes, magistrados, nobles, observaban en silencio. Sus rostros estaban como cubiertos de escarcha. Nabucodonosor temblaba. Los miró, pero sus pensamientos no estaban aquí. Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, dijo con sorna. Envió un ángel y salvó a sus esclavos. Desobedecieron mis órdenes. Eligieron la muerte antes que adorar a otro Dios. Hizo una pausa. Luego su voz se hizo más fuerte. A partir de ahora, cualquiera que blasfeme contra el Dios de este pueblo será ejecutado. Porque no hay otro Dios que pueda salvar como este. Los 3 fueron elevados a cargos. Se les dio poder, tierras, honores. Pero nadie sabía lo que habían hecho esa noche. Permanecieron en silencio. Ni siquiera Daniel preguntó. Y el rey no durmió durante mucho tiempo. Comenzó a soñar de nuevo. Pero ahora tenía miedo de hablar de ellos. Nabucodonosor ya no era el mismo. Su orgullo se había convertido en miedo y sus sueños en silencio. Vivía en un palacio lleno de espejos y evitaba mirarse en ellos. Sabía que lo que veía en el fuego no era solo un milagro, veía los límites de su poder. Ya no reía a carcajadas. Hablaba más bajo, como si detrás de cada palabra estuviera aquel que todo lo oye. Un día desapareció. Durante 1 año, 2 años. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que se había ido al desierto. Cuando volvió, tenía el pelo como plumas y las uñas como garras. Ya no hablaba de estatuas. Solo de aquel que está por encima de todos los reyes. Pero todo esto se olvidó muy pronto. Belsasar se convirtió en rey, su descendiente, no en espíritu sino en sangre. Belsasar era joven, fuerte, confiado. No conocía el miedo. O tal vez se reía de él. Dio un banquete, para 1000 nobles. No fue un banquete. Era un desafío. Bebió, gritó, compitió con frenesí. Cuando el vino fluyó con demasiada profusión, hizo traer los vasos del templo de Jerusalén. Levantó la copa y dijo: que los dioses de oro, plata, bronce y piedra estén hoy con nosotros. Bebieron, rieron y cantaron. Los vasos sagrados se convirtieron en juguetes. Y entonces, apareció una mano. Sin cuerpo.
sin sonido, sin advertencia. Se movió a lo largo de la pared como el pincel de un artista, solo que la tinta era de fuego. 3 palabras. Un momento. Y silencio. La música enmudeció. Los hombres retrocedieron. Belsasar palideció. Le temblaban las manos. No sabía qué le daba más miedo, si lo que estaba escrito en. ¿O quién lo había escrito? Gritó, convocando a los sabios. Uno a uno entraron los astrólogos, magos e intérpretes. Prometió oro, púrpura, una cadena al cuello y el tercer puesto en todo el reino. Pero nadie podía entender. Nadie. Y entonces entró la reina madre. Tranquila como el agua después de una tormenta. Ella dijo: hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos. Le explicaba los sueños a Nabucodonosor. Era más sabio que nadie. Su nombre era Daniel. Daniel entró en la sala sin prisa. Belsasar lo miró como si viera la realidad por primera vez. He oído que eres capaz de explicar misterios. Si lees esta inscripción, recibirás oro, púrpura y poder. Daniel levantó la vista. Guárdate tus dones para ti. La leeré. Pero primero debes oírla. Dio un paso adelante. Dios Altísimo le había dado a Nabucodonosor grandeza, gloria y poder. Todas las naciones temblaban ante él. Pero cuando se volvió orgulloso, fue derrocado. Comió hierba como un animal hasta que reconoció quién gobernaba al pueblo. Y tú, Belsacar, sabías todo esto y no lo aceptaste. Te levantaste contra Dios. Te llevaste los vasos sagrados. Alabaste a los ídolos, pero no adoraste a aquel en cuyas manos entregaste tu aliento. La sala se congeló. Aquí están las palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Miró directamente a los ojos del rey. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, te pesaron en la balanza y te hallaron demasiado ligero. Pérez, tu reino fue dividido y entregado a los madianitas y a los persas. Silencio. Más profundo que la noche. Ni siquiera las antorchas se movieron. Pero Belsasar, como si no se hubiera enterado de lo que pasaba, hizo vestir a Daniel, lo colgó de una cadena y lo proclamó tercer gobernante. Pocas horas después, la ciudad cayó. Esa misma noche Belsasar fue asesinado. Darío se convirtió en rey. Una nueva nación. Un nuevo poder. Pero Daniel permaneció. Darío era viejo, sensato. Se dio cuenta, este hombre, un judío, no trabajaba por recompensa, sino por importancia. Lo puso por encima de todos los príncipes. Y entonces comenzaron los celos. Los príncipes sabían que no se podía encontrar nada sucio en Daniel. Él era honesto. Pero era devoto a Dios. Y esto se convirtió en su arma. Acudieron al rey con astuta cortesía. Oh rey, promulga un decreto: durante 30 días nadie rezará a ningún dios excepto a ti. Quien viole este decreto será arrojado al foso de los leones. Darío, sin darse cuenta de la treta, firmó el decreto. Daniel lo oyó y abrió las ventanas. Rezó. Como siempre hacía. En voz alta. Con el rostro abierto. No gritó. Pero no se escondió. Llegaron hasta él. Entraron por la fuerza. Lo llevaron ante el rey. Y le recordaron el decreto. Y le recordaron lo de los leones. El rey lo entendió. Pero según la ley de los madianitas y los persas no podía revocarlo. Luchó consigo mismo. Hasta la noche buscó una salida. No la encontró. Así que ordenó que arrojaran a Daniel a una zanja. Antes de hacerlo, dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te salve. La entrada al foso fue sellada. El rey no comió. No durmió. No escuchó música. Esperó a que amaneciera. Al amanecer corrió al foso. Gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿puede él salvarte? Y el silencio fue reemplazado por una voz. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado un ángel. Ha cerrado la boca de los leones. Soy inocente ante él. Y ante ti. El rey lloró. De alegría. Daniel fue sacado. Sin un rasguño. Ni un rastro. Y los que lo habían calumniado fueron arrojados al mismo lugar. Entonces Darío emitió un decreto. Que en todo el reino tiemblen ante el Dios de Daniel. Él vive. Él salva. Él salva.
Él hace milagros. Daniel siguió viviendo bajo el reinado de Darío. Y luego bajo el reinado de Ciro. Él era viejo. Podía verlo todo. Y cuando se sentaba en la ventana por la noche, no miraba las estrellas. Miraba más allá de ellas. Porque sabía que el Dios que escribe en las paredes habla incluso cuando nosotros callamos. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.